digamos, llegar a la ciudad de los perros, en un momento explico un poco lo de Con Grace, pero llegar a la ciudad de los perros fue un hecho fortuito, porque yo no estaba preparado para hacer esa película, es decir, no estaba listo para una empresa de esa magnitud. Es lo que yo sentía antes de hacerla. Lo que pasa es que me encontré un día con Mario Vargas Llosa y tuve la osadía de comentarle que digamos, mi mayor aspiración como cineasta sería poder alguna vez adaptar esa novela. Y él me dijo, adelante. En cambio, y además intenté hacer una adaptación muy fiel al espíritu del libro, porque es un libro que me ha marcado, es un libro fundamental, digamos, en mi formación. En cambio, en Maruja en el Infierno, en No Una Sino Muchas Muertes, me parecía muy interesante el personaje femenino. Yo he quedado un poco insatisfecho con la película porque creo que la novela, a ver, hay una distancia mucho mayor entre la novela de Congrains y la película Maruja en el Infierno, en cuanto a espíritu, digamos, y la adaptación de La Ciudad de los Perros al cine. Creo que y eso me hace ver, y eso lo comparto esta noche, qué diferentes pueden ser las formas de acercarse a un libro, cuán diferente puede ser hacer las adaptaciones, y por eso que se da muchas veces el caso de que una misma novela o un mismo cuento haya sido adaptado y parezcan películas tan diferentes, ¿no? Siempre es el punto de vista el que va a marcar la diferencia, el que le va a dar a la película una identidad. En el caso de No Una Sino Muchas Muertes, para poder pasar a La Ciudad de los Perros, la novela tiene un tono, tiene una atmósfera bastante más dura que la que tiene la película. Cuando yo vi la película una vez terminada, sentía que no había sido justo con la novela, que había de alguna manera traicionado algunas cosas de la novela, sin que ello necesariamente significara que la película no podía tener algunos buenos momentos y algunos valores. Pero me quedé siempre con esa sensación, ¿no? Y creo que además con Grains no quedo contento con la película, que es algo que no me ha pasado muy frecuentemente. Al contrario, he tenido bastante suerte en las adaptaciones, porque los autores, que normalmente son bastante reacios a las adaptaciones, salvo en la parte, digamos, de los derechos y del beneficio económico que pueden tener por los derechos, pero en general, aparte de esa satisfacción, normalmente los escritores están bastante descontentos porque sienten siempre que hay muchas cosas de su novela que no están en la película, cosas perfectamente normal, porque evidentemente pues, son dos lenguajes distintos y es muy difícil que una película pueda contener, incluso argumentalmente, todos los elementos que componen una novela. Pero en el caso de La Ciudad de los Perros, yo sí intenté, a partir de esa experiencia un tanto frustrante de la adaptación anterior, ser lo más fiel posible al espíritu de la novela, porque evidentemente la novela en su conjunto es una novela inadaptable, ¿no? Inabarcable, ¿no? Hay todo el mundo del pasado, de los personajes, de la niñez de los personajes, están los monólogos interiores a los cuales hacía referencia Alonso, y nosotros decidimos adaptar el tiempo presente y los acontecimientos, los hechos, las conductas, que es lo que mejor, en mi opinión, puede hacer el cine, ¿no? Que es ver, que es contar lo que se puede ver. Cuando hace un momento Alonso hacía referencia al tema de la ambigüedad del personaje del jaguar, es tremendamente diferente en una escena en la cual le dice el poeta al jaguar: porque tú mataste al esclavo, y el jaguar lo mira con una cara absolutamente sorprendida y dice: yo no lo maté, porque lo estamos viendo. Entonces, ¿le creemos o no lo creemos? Es un ser humano que está hablando. Eso no ocurre en un libro. En un libro se dice, cuenta, pero siempre no tiene esa... O sea, siempre se mantiene la ambigüedad. En una película más todavía, porque depende de la interpretación subjetiva que uno pueda tener sobre la mirada de una persona. Pero ahí uno entiende uno de los aspectos más diferenciables entre una novela, una narración escrita y el cine, ¿no? En ese momento, cuando le preguntan al jaguar, y en otros momentos de la película en los cuales esa ambigüedad se hace
tan complicada de entender, ¿no? De aceptar, de identificar si es cierto o si no es cierto. Depende un poco de con qué ojos miremos al personaje que estamos viendo en la pantalla. Bueno, pero en la adaptación de La ciudad de los perros, como decía, yo estaba muy interesado en tratar de ser lo más fiel porque es una novela que para mí me descubrió la literatura en un cierto sentido, en el sentido de que la literatura no solamente eran las novelas que me había dado mi padre para leer y que ocurrían en países lejanos y contando historias de personajes pues bastante remotos para mí a los 13, 14 años, sino que había leído un libro que transcurría en las mismas calles en las cuales por las cuales yo caminaba y hablaba de los problemas que yo sentía cuando yo estaba en el colegio. Para mí, yo leí La ciudad de los perros cuando tenía 15, 16 años y fue una experiencia tremendamente reveladora de la capacidad que tiene la literatura de acercarme tanto a la realidad. Y fue, digamos, me dejó una huella tan grande la lectura que siempre tenía la ilusión de hacerlo. Y cuando fui más o menos siendo consciente de qué tipo de películas quería hacer, recordaba siempre La ciudad de los perros porque era un gran cuadro social, ¿no? Que es una cosa que a mí me interesaba mucho en esa época. La ciudad de los perros pues habla de todas las sangres, ¿no? Habla de las distintas razas, habla de las distintas culturas, habla del encierro, habla de la intolerancia, habla de muchas cosas que tienen que ver con la sociedad peruana. Entonces, cuando Mario me dijo adelante, puedes adaptarla, fue como una cosa fantástica, ¿no? Como un regalo que me había caído. Y al mismo tiempo, una vez que terminé la conversación con él y comencé a caminar hacia mi casa, con toda la felicidad saltándome en el pecho, tomé conciencia de la audacia y de la barbaridad que estaba a punto de encarar, ¿no? Porque evidentemente era un clásico de la literatura y definitivamente siempre la película iba a estar como un derivado de la novela, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer esa novela y yo quería hacer esa película y la suerte es que 30 años después la película se sigue viendo. Hace unos pocos días también con Ricardo presentamos la película a los estudiantes de comunicaciones de la Universidad de Lima en un teatro lleno y muchísimos estudiantes no habían visto la película y sus comentarios posteriores a la proyección fueron muy estimulantes porque veía que la película seguía teniendo vida y vigencia y eso es lo que más podemos aspirar.